Baruch 5 del 1 al 9. Jerusalén, quítate tu vestido de duelo y desdicha, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Reviste cual un manto la justicia de Dios. Ponte como corona la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a todo lo que hay bajo el cielo. Dios te llamará para siempre paz en la justicia y gloria en el temor de Dios. Levántate, Jerusalén, ponte en alto, mira al oriente y ve a tus hijos reunidos del oriente y del poniente por la voz del Santo, felices porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie escoltados por los enemigos, pero Dios te los devuelve traídos con gloria como hijos del Rey. Porque Dios ha ordenado que todo cerro elevado y toda cuesta interminable sean rebajados y rellenados los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Hasta los bosques y todo árbol oloroso les darán sombra por orden de Dios, porque Él guiará a Israel en la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolos con su misericordia y su justicia. Copia de una carta que dirigió Jeremías a los prisioneros que iban a ser deportados a Babilonia para darles a conocer el mensaje que Dios les había encargado. Esa es palabra de Dios. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha habitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió, mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación, mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierra misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de paz. Filipenses 1 del 3 al 11. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante, y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús. No puedo pensar de otra manera, pues lo llevo a todos en mi corazón. Ya esté en la cárcel o tengan que defender y promover el Evangelio, todos están conmigo y participan de la misma gracia. Bien sabe Dios que la ternura de Cristo Jesús no me permite olvidarlos. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez, para que puedan discernir en toda circunstancia, así llegarán puros e irreprochables al día de Cristo, habiendo hecho madurar gracias a Cristo Jesús el fruto de la santidad. Esto será para gloria de Dios y un honor para mí. Es palabra de Dios. Buenos días. Como leyó Jimena en Baruch, se habla de la gloria de la redención de Dios a su pueblo. En Filipenses, que acaba de leer Constanza, trata del amor comunitario manifestado en tener presente a los otros, participando todos de la gracia del Señor. Y en Lucas, que leyó Marcela, del 68 al 79 del capítulo 1, es la profecía mesiánica de Zacarías, el papá de Juan. Y
de lo que sigue, que está en Lucas 3, del 1 al 6, es lo que yo voy a leer y ahí vamos viendo de qué vamos a hablar hoy. Ya llegó diciembre, dice la canción popular. Y entonces, ¿qué se hace en diciembre? Se esperan visitantes, se va a visitar a los familiares que están lejos, que hace tiempo no vemos. Se gasta mucho dinero haciendo los preparativos, los arreglos, se revisan los carros para los que van a ir en su propio carro, se apartan tiquetes, ¿ya? Y se tiene la casa bien bonita, lo mejor que podemos, impecable, y se hace el árbol de Navidad y el pesebre, todos esos arreglos, ¿verdad? Ahora para diciembre. Es una época muy bonita en la que celebramos de una manera especial nuestra cristiandad. Pero veamos hoy en Juan, en el capítulo 3 de Juan, cómo es que nos preparamos para la visita de Jesús. Es algo tiene, o mucho, de Navidad este pasaje. Entonces dice así el texto de Juan, de Lucas. Sí, pero de Juan el Bautista. Yo sé lo que digo. Entonces dice Lucas, nos relata esto de Juan. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. No voy a caer en la tentación de leer más, pero hubiera sido chévere que el pasaje hubiera sido un poquito más extenso porque vi cosas importantes ahí. Pero bueno, voy a ser obediente y quedo ahí donde dijimos. Entonces, el texto de hoy nos habla del arrepentimiento, ¿ya? Y José Fernando y yo coincidimos en que la frase de preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, uno que está gritando en el desierto de esto, ¿cierto? Ahí, y que grita, pues vamos a ver. Entonces, el arrepentimiento del que habla Juan el Bautista no es un mensaje ligero. No es un mensaje coqueto, es un mensaje muy personal, no es lisonjero, es un mensaje contundente, es muy personal y hoy nos va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces, el arrepentimiento, no por ser tan contundente y tan cuestionador, deja de ser visto como una oportunidad, veo yo en el texto de Lucas. Y quiero ser ordenada y tratar de definir el arrepentimiento, que he visto yo que hay muchas cosas, no solo el amor ha sido un tema que nadie ha podido definir bien, sino también el arrepentimiento, me di cuenta en este ejercicio investigativo que hice. Y terminé por concluir que el arrepentimiento, viendo todas las definiciones, ¿no? Todas las definiciones, vi que el arrepentimiento es el pesar
el pesar que nos causa nuestro pecado. Y es también una resolución definitiva de romper con el mal del pasado. Si eso no es personal, díganme que lo es. Entonces, cuenta de cada quien. El mensaje de Juan, según Lucas, no es un mensaje dulzarrón, sino conciso, es escrutador de conciencia y como les dije antes, no es lisonjero, sino más bien como que aterrador. Juan predicaba sobre el arrepentimiento, su compromiso en el bautizo que evidenciaba, el bautizo todavía hoy creo que evidencia una conversión sincera y de corazón y de mente. En algunas traducciones no se traduce, no se dice arrepiéntanse, sino conviértanse por el cambio tan grande que implica. Quizá porque la conversión afecta no solo las emociones, sino la mente y la voluntad de cada persona y conduce a un cambio completo de vida. Hay que destacar que aunque Juan atribuía una importancia considerable al bautismo, ya que bautizó a muchos, por eso Juan el Bautista, no parece creer que el bautizo sea un ritual que tenga algún efecto salvador, sino es para comunicarle a los demás, miren, yo he decidido comprometerme, ya, yo he decidido dejar atrás, estoy realmente arrepentido. Ya, es más algo para nosotros, como una muestra de eso, como para tener alguna claridad en eso. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los judíos tenían muchos rituales de arrepentimiento, se rasgaban las vestiduras, se ponían ceniza, se sentaban en ceniza, ayunaban, mucho ritual mostrando que estaban abatidos por el pecado. Eran muestras exteriores de su abatimiento a causa del mal, del pecado. Y se vestían con cilicios, o sea, la tortura de la conciencia la evidenciaban físicamente. Un ejemplo de arrepentimiento en el Antiguo Testamento se me ocurre a mí que es el de David. David, cuando el profeta le dice, tú eres ese que robó esa ovejita. Sí recuerdan el pasaje, ¿no? Y todo la tramoya que David armó para quedarse con la mujer de su guerrero, de uno de sus guerreros principales, y llega este profeta y dice, mira, y le relata esta metáfora, este símil, y David cae en un abatimiento tremendo, y sí hace esto, se echa ceniza, se aparta, lamenta, arrepentimiento. Ejemplo de arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, Juan continúa con su demanda divina. El arrepentimiento es eso, una exigencia de Dios para inicio de una limpieza interior. Por eso vengo haciendo énfasis que esto es un asunto personal, individual. Con Jesús el arrepentimiento del que habla Juan se completa con fe. Por eso hoy encendimos nuestra velita de la fe en el advenimiento, porque las cosas van uniéndose y hacen parte de un todo, una totalidad. Y también obviamente se relaciona con perdón. El arrepentimiento es a la vez una responsabilidad humana y un regalo de Dios, puesto que es demanda de Él. No es que nos lo inventamos nosotros. En el Nuevo Testamento el arrepentimiento viene de la voz griega metanoia, que significa un cambio de actitud o de nuevo propósito en la vida. Pero no es tan solo eso como estamos viendo hoy. El arrepentimiento es solo una cara del dado. Ya hemos dicho que también involucra la fe, el perdón y después va llegando al amor. El perdón de Dios remueve la culpa
de cualquier obstáculo espiritual y hace posible, como decía José Fernando, restablecer la relación con Dios. Todo este es el llamado de Juan el Bautista. El perdón de Dios paga la deuda nuestra y queda cancelada la ofensa y quita la barrera que obstaculiza la nueva relación con Dios y con nuestros prójimos. La autoridad de Jesús para perdonar pecados está desplegada en todo el largo y ancho del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando alguien llegaba buscando ser sano y él decía, tus pecados te son perdonados? ¿Y se acuerdan cómo los judíos, los escribas, los fariseos decían, ¿y este quién se cree que está perdonando pecados? ¿Y eso qué es? ¿Ya? Pero si ustedes quieren buscar más tarde, en Marcos 2:10 y en Hechos 13:38, ahí está toda la autoridad que le es de que está investido Jesús para perdonar pecados. Sin embargo, en mis lecturas encontré que el único pecado que cierra las puertas del arrepentimiento, del perdón y el amor de Dios es nuestra propia incredulidad. Y nuestra obstinación en no creer. Si no crees, no hay nada. Por eso la velita de la fe. Porque la fe nos llama a creer. Vamos viendo todo cómo va encajando. Cuando no se cree, sencillamente no se recibe. Puede haber una apariencia de que estoy recibiendo, pero no estoy recibiendo. Es como cuando usted dice, oye, disculpa que llegué tarde y tal. No, tranquila. En vez de decir, sí, te disculpo. Realmente llegaste tarde, pero yo te disculpo. ¿Ya? Entonces no es un perdón, un arrepentimiento aparente, superficial, sino hacer algo al respecto. El arrepentimiento ya es estar haciendo algo al respecto de mi pecado, de mi condición, de, como decía José Fernando, de no tener nada. Entonces doy un paso adelante, muestro mi arrepentimiento sincero y ya estoy haciendo algo. Ahora, vamos a la segunda parte de esta exposición. Los caminos del arrepentimiento. Sigue Juan el Bautista desafiándonos y dice que enderezar los caminos. ¿Cómo se enderezan los caminos? Me preguntaba yo. En el relato de Lucas se enfatiza la misión redentora de Jesús. Y Juan es su anunciador, es su primo anunciador. Y lo proclama como el salvador del pecado y el sanador de nuestros cuerpos. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. No se debe confundir arrepentimiento con remordimiento. El remordimiento es un experimentar culpa que no termina nunca. Es recrearse y recrear ese mal recuerdo, ese pecado, ese delito, ese crimen o esa falla, ese error, una y otra vez. Y entonces esto lo volvemos una constante martirizante de nuestras malas acciones, sin hacer nada, solo recordarlo. Y nos apropiamos de ese dolor que ese pecado, ese mal nos causa. Se asume esa carga como del eterno penitente. En el fondo no podríamos pensar que en realidad hay mucho orgullo en eso porque no se está creyendo. Sino creo que yo puedo expiar mis propias culpas con mis propios esfuerzos. Entonces hay un poquito de arrogancia ahí, digo yo. Pero es ese pesar, yo solo puedo con mis pecados, y no ese es el camino que nos plantea Juan el Bautista. Entonces, el remordimiento el círculo vicioso del remordimiento te atrapa y solamente te da un espacio para rumiar tus propios males y tu incredulidad y tu orgullo.
y por supuesto mucha culpa. Entonces adivinen como de quién va viniendo eso. En realidad el remordimiento es un autocastigo y no se está haciendo para nada para salir de ahí, para aceptar la invitación de Juan, que no es fácil, pero es lo apropiado, y más que lo apropiado es lo mejor. O sea, en realidad no tenemos opción, porque ya vimos de lo que se trata el remordimiento. Tercera parte, más o menos la aplicación. Antes como ahora, si un rey iba a viajar a un país lejano, los caminos que atravesaría se mejoraban. Y entonces eso se anunciaba con muchísimo tiempo, imagínense, en esos tiempos de Juan, se mejoraban. Y similarmente, el ministerio de Juan el Bautista se encargó de preparar moral y espiritualmente la llegada del Mesías. Él solito. Ahí se abre el telón del Nuevo Testamento. ¿Y quién era Juan? Juan es hijo, como dijimos al comienzo, de Elizabeth y de Zacarías. El nombre de Juan es un nombre dado por Dios. El ángel se lo anuncia así a Elizabeth. Y Zacarías es sacerdote. Vayan viendo el parecido con José y María, con Abraham y Sara. Pero Zacarías comete un error y hace una pregunta que evidencia su duda. Y entonces el ángel dice: ahora te quedas mudo. Solo por señitas y con una tablita un tablerito chiquito de cera podía comunicar sus cosas. Y la esposa de Zacarías, Elizabeth, ya ambos eran entrados en años, como Abraham y Sara. Y también eran estériles. Y eso en aquellos tiempos, eso sí era un rótulo que no te quitabas de encima. Decían que eso podía ser un designio de castigo divino. Y la sociedad no hacía más que reprocharte no tener hijos. Tanto a él como a ella, pero especialmente a ella. Coincidencia, ¿no? Supuestamente. Pero muy parecido a Abraham y a Sara. Entonces, Zacarías como Sara y Abraham cayeron en incredulidad. Y ya hablamos antecitos de la incredulidad, ¿cierto? Vemos constantes ahí, ¿no? Vamos descubriendo ese mapa que nos está dando Lucas. Pero miren qué cosa. Juan inicia su ministerio en el desierto, donde se supone que no hay nada, que es estéril, campo estéril, paisaje estéril, ahí no hay nada. Y de ahí surge este profeta, este anunciador, y de ahí surge la palabra de Dios, de un desierto. Vayan cavilando conmigo, no me dejen solita, acompáñenme con sus pensamientos y lo que estamos hablando. Entonces, interesante que de la boca de este hijo del desierto, hijo de la esterilidad, brota la palabra, brota el llamado. Y él mismo vive en el desierto, él viste como si nadie, no le importa que lo miren, se consagra. Él es una muestra íntegra de arrepentimiento. Y por eso tal vez su autoridad y nombre de él dado por Dios. Entonces nos invita, es como si nos invitara desde su nada, desde su desierto, nos invita a salir del nuestro, a salir de nuestra nada, a salir de nuestro desierto
y preparar el camino del arrepentimiento nuestro personal para recibir a Cristo. El arrepentimiento también nos va diciendo que no tenemos ningún mérito. Entonces, definitivamente el camino que nos invita a preparar Juan es nuestra geografía interior. Es lo que tenemos que enderezar y allanar en la arquitectura de lo que hay en nuestro corazón. Lo que no agrada a Dios. Esta mañana una amiga me mandó un WhatsApp y me mandó el Salmo 119 del 9 al 16 y me cayó como pedrada en hoja de tuerto, porque coincide un corazón que está voluntariamente hacia el Señor. Si pueden y quieren, léanlo. Salmo 119 del 9 al 16. Ahora, ¿cuáles son las tareas para enderezar ese camino nuestro, ese paisaje interior, personal? Dice Juan, citando a Isaías, ¿ya? Si ven que este llamado viene desde muy atrás, pero tiene vigencia. Enderezar los caminos, esos caminos así, que sube, que baja, tal, en nuestro interior hay que enderezarlos. Cada quien sabe cómo, cada quien Dios le hablará. Y rellenar los valles. Por favor, rellenar un valle, eso indica mucho y gran vacío. Como yo lleno ese vacío tan grande como un valle que yo estoy cargando hace tanto tiempo o hace poco. Bajar los montes y las colinas, que es lo mismo que collados. Entonces esas elevaciones nuestras, esas pedanterías y esas arrogancias, mejor bajémoslas. También se trata de revisar nuestras expectativas, nuestras metas. Si estoy mirando muy alto o si estoy mirando muy bajo. Estoy mirando un valle vacío. Entonces también dice que los caminos torcidos, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación, o sea, toda persona, todo ser humano verá la salvación. Entonces se trata de todo un cambio en el paisaje nuestro y en ese camino hacia Dios. Se dice popularmente que todos los caminos llevan a Roma, o sea, a Dios. Pero tal vez algo más cercano a lo acertado es que todos nuestros caminos nos deben llevar a Jesús. Para entrar en esa nueva alianza pactada con Dios y para nosotros. Porque aquí se abre, como dije antes, el telón del Nuevo Testamento. Creo que este es un pasaje con mucha solvencia histórica, profética y en el Antiguo Testamento. Y nos cita en la vigencia que tiene hoy con nosotros. Es desafiante y no es nada sutil. Pero nos cita hoy porque nosotros somos los mismos que estaban en el Jordán, en las áreas vecinas donde Juan salió a predicar. El corazón humano no ha cambiado. Somos como las personas que escucharon a Juan en esas regiones. Entonces la réplica de este mensaje es para nosotros, para arreglar, para revisar, corregir nuestros caminos, para ser nosotros mismos precursores, anunciadores del arrepentimiento. Único requisito que exigía Juan en su curso para ser bautizados. Y estar nosotros en ese camino de los arrepentidos. De esa comunidad hacemos parte. En el mundo convulsionado de hoy, no voy a referirme a eso, a todas las señales de pecado que estamos recibiendo, no de arrepentimiento,
porque como dije al comienzo, esto es personal, esto es de cada quien. Entonces, no voy a hacer un imaginario con la realidad que nos rodea, sino con mi propia vida. Entonces, sí es posible cambiar el paisaje interior, sí es posible enderezar, allanar, subir, y eso. Entonces, quiero finalizar leyendo. Este es un poeta cristiano. Yo miro con algún recelo los poetas cristianos, porque se van en una poesía como muy elogiosa, a veces cursi, ¿ya? Pero este es un préstamo que me hizo alguien muy respetado en la fe y me prestó este librito. Y yo quiero aprovechar el préstamo para leerles un poema. Es de no sé si es chileno o uruguayo, pero se llama el autor Luis Cruz Villalobos, porque quienes quieran buscarlo. Y el hombre escribió unas teografías. Y en este poema dice: Dios mendigo, se llama el poema. Y dice así: este Dios verdadero, absoluta sustancia, todo lo demás es robusto de venir. Es muy divertido. Es un apasionado por la vida y por las sonrisitas sencillas. Aclaremos que es serio también, pues la vida es dolorosa, por etimológica definición. En una de sus lúdicas tropelías, nuestro Señor del cielo y de la tierra se ha vestido de mendigo, eligiéndolo como su traje predilecto. Y para colmo de ironía, siempre lleva con él un texto de Mark Twain, como su Biblia sacrosanta. El príncipe y el mendigo es el texto sagrado. Suele gritar por las calles levantando el viejo texto con su mano temblorosa: arrepiéntanse, príncipes y princesas, de nuestra vida de mendigos. Grita a boca de jarro y la gente lo mira y sonríe, pues la esquizofrenia puede ser graciosa cuando no la tiene uno mismo o un familiar a quien se ama. El Dios mendigo deambula sermoneando por las plazas y suele descansar de sus prédicas, dándole su pan a las palomas en profundo y litúrgico silencio. Gracias.